corazón, 107.7. En Facebook, activa nuestras notificaciones. Encuéntranos como Adoración GT. ¿Te imaginas ver tu proyecto terminado antes de instalarlo? Creamos diseños en 2D y 3D para que visualices cada detalle antes de hacerlo realidad. Con un amplio catálogo en ventanas PVC, puertas PVC, canceles de baño, domo, fachaleta en vidrio, acero inoxidable y mucho más. Descubre la variedad de estilos, colores y acabados que se adaptan perfectamente a tu proyecto. Con más de 5 años de experiencia, llevamos calidad, innovación y estilo a cada instalación. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito, Visa Cuotas, Bacredomatic, transferencias y efectivo. Visítanos y dale a tu proyecto el estilo moderno que merece. Estamos ubicados en Chimusinique, zona 12, carretera interamericana, entre Farmacia Cruz Verde y gasolinera Shell. Si quieres conocer más de nuestro trabajo, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok como Estilo Clásico. Clínicas Ruiz, todo en un solo lugar. Te ofrecemos los servicios de clínica médica, consulta general de adultos y niños, cirugía general, control de embarazo, ultrasonido, electrocardiograma, colposcopia, clínica odontológica general de adultos y niños, laboratorio clínico y farmacia. Encuéntranos en la Sexta Avenida, 2-54, zona 8, Proyecto San José, a un costado de Universidad Mariano Gálvez. Teléfono 7764-9336. 7764-9336. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábados mediodía. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Importamos y distribuimos variedad de materiales e instrumentos para uso odontológico a nivel nacional. Estamos ubicados en nuestra tienda física en Proyecto San José, zona 8 de Huehuetenango, a pocos metros de Universidad Mariano Gálvez. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Síguenos en Instagram, @biodentis.gt y contáctanos en WhatsApp 4644-0945, 4644-0945. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Hay algo que te tengo que contar. Doy vuelta y vuelta a ver cómo va a sonar, pero suena tan normal. Y cuando lo digo todo sale mal. Se me lengua la traba al hablar, pero siempre me entiende de todo. Hola, hola, soy Ita Velázquez y es un gusto poder estar otra vez en el podcast En la Cima 365 por Radio Adoración. Ahí pueden poderse conectar también en la radio. Si nos estás escuchando a través de la radio, mándanos un mensajito desde qué zona nos estás escuchando. Y más que relajante escuchar la radio, divertirte un poco con tu cafecito, tu cena o en el gimnasio, ¿verdad? Donde estés, con esta lluvia y con este mensaje que vamos a tener el día de hoy. Pero les cuento, si ustedes quieren construir su casita, ya tienen esa visión, ¿verdad? Dios les puso esa visión de tener su casita. Tenemos a Estilo Clásico. Es una empresa que te hace tus ventanas, tus puertas, tus muros de cortina, tus canceles de baño, tus barandas y mucho más, ¿verdad? No hay que limitar al Señor, sino hay que tener visión de poder construir, cementar, ¿verdad?, los planes de Dios en tu vida. Y te puedes comunicar al 5349-5722. Te repito, 5349-5722. Ellos son expertos en PVC y aluminio, así que también aceptan pagos con tarjeta, ¿verdad?, de débito de crédito. Entonces te puedes comunicar con ellos para poder construir tu linda casita. También tenemos a una maquillista ahí para todas las que quieran salir muy guapas, ¿verdad?, muy lindas y resaltar más su belleza. Tenemos la maquillista Malu. Si tú quieres celebrar, ¿verdad?, tu cumpleaños, tu graduación o cualquier actividad, te puedes comunicar con ella a través de Instagram, que se tiene Hey Malumua, y en Facebook Malu Makeup Studios. Y también si tú quieres comunicarte con ella y preguntarle, ¿verdad?, sobre los maquillajes que ella maneja,
te puedes comunicar al número 56 97 93 76. Te lo repito, 56 97 93 76. Así que ya tienen ustedes, ¿verdad?, al maquillista y a quien le vaya a construir su casita. Así que les cuento, iniciamos el podcast en la Cima 365. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, ¿verdad? Y queremos que él se pueda presentar a todos los que nos están escuchando en la radio. Dirán, ¿quién será? ¿Quién será, verdad? Por favor, ¿se puede presentar, hermanito? Hola, Ita, qué gusto poder saludarte, qué gusto poder conocerte también, porque al final de cuentas es la primera vez que vamos a tener una conversación muy amena. Un gusto, familia Adoración, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Hace algunos meses nos escuchaban y nos despedimos por un tiempo, pero ya estaremos de regreso, primero Dios. Qué gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Damián Vázquez y yo voy a acompañar a Ita hoy en la Cima 365. Ya saben, por Radio Adoración, la radio de tu corazón. Eso, de verdad, muchas bendiciones, hermano, le agradecemos por estar hoy aquí, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que va a transformar nuestras vidas, ¿verdad? Cómo tener a Dios en nuestras vidas y aceptar su llamado, ¿verdad? Wow. Ese es un tema interesante, poder escuchar la voz de Dios, saber nuestro propósito, cómo le tenemos que servir, ¿verdad? Y a veces no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Pero por eso hoy tenemos nuestro invitado Damián, ¿verdad? Así es. Hermano Damián, que nos va a compartir sobre su experiencia, su servicio, su trabajo, también con el área en el que usted se desenvuelve, ¿verdad? Entonces, quiero que me cuente un poquito más sobre usted, sobre su familia y cómo comenzó su caminar con Dios. Muy bien, Ita, déjame contarte. Primero que nada, soy hijo de Dios, soy un servidor del Señor. Posterior a ello, luego en segundo plano, tengo a mi familia, soy esposo, soy papá y como todos, soy hijo también. Hablando un poquito acerca de mi caminar, fíjate que fue un poquito extraño, te soy honesto, porque creo que muchos de los que nacimos en casa cristiana, en un hogar cristiano, en muchas ocasiones papá y mamá nos llevó a la iglesia un poquito a regañadientes, con la condicionante en aquel entonces, ¿verdad? No hace muchos años, pero ya podemos decir a aquel entonces, con un cincho en mano o no sé, jalándonos de las orejas, pero gracias a eso soy quien soy, te voy a ser muy honesto. Hablando un poquito de mi servicio en la iglesia inició casi cuando yo tenía 12, 13 años y hoy cabal hablaba con una amiga muy querida acerca de esto, porque mi llamado lo empecé a sentir desde muy temprana edad, pero en aquel entonces a nosotros nos hablaban muy poco acerca de nuestro llamado. O sea, siempre hemos sabido y hablado mucho acerca de 5 ministerios, principalmente el ministerio pastoral. Ajá. Pero muchas veces servir a Dios no es solo quedarnos al pastorado. Y luego empezó la parte de las misiones, pero misiones, cuando hablamos de misiones, muchas veces nosotros pensamos que es directamente, voy a ser misionero, tengo que estudiar Biblia y me tengo que ir a otro país. Entonces, esas son situaciones que complican mucho. Y cuando yo inicié porque en la iglesia en donde yo nací, por decirlo de esa manera, los pastores en ese entonces iniciaron un ministerio como el que se nos acaba de otorgar la oportunidad de poder apoyar en la iglesia donde nos congregamos actualmente, que era el Ministerio de Prejóvenes. Entonces yo inicié a servir, a recibir, para posteriormente servir en la iglesia, en la dominical, como le decimos comúnmente, ¿verdad? Con los niños, dando clases. Posterior a ello, trabajé mucho tiempo con jóvenes, fui presidente de la directiva de jóvenes, compartí, prediqué, y cabal cuando venía para acá me recordaba, una de las primeras veces que me correspondía predicar o que me invitaron a predicar aquí a Huehue, fue de las primeras veces que yo salí de San Pedro Necta, porque yo soy de allá. Me invitaron a Monte Oreb, antes de que fuera Monte Oreb, la gran iglesia que es hoy, ¿verdad? Y perdonen que estemos citando y diciendo, pero mi amigo Jenner, el doctor Jenner, fue quien me invitó a una actividad y tuve la oportunidad. El Señor nos utilizó
no te voy a negar, estuve muy nervioso, fue la primera vez que prediqué y probablemente haya puesto a Moisés en el arca y no a Noé, ¿verdad? Pero creo que eso le pasa a todos. Te estoy hablando que yo tenía alrededor de 18, 19 años la primera vez que prediqué. Estaba pequeño, ajá. Sí, pero en resumidas cuentas es parte de lo que te puedo contar ahorita de quién soy y qué hago. Laboralmente hablando, hago muchas cosas. Hago muchas cosas, pero sí, cabal. Pero al final de cuentas, lo principal es lo que hacemos para el Señor. Así es. Sí, muchísimas gracias, ¿verdad? De contar su experiencia, cuando inició. A veces tenemos nuestras raíces, ¿verdad? En la iglesia principal donde uno nace, lo que le enseña, y eso le ayuda a uno a ir creciendo, ¿verdad? Y poderlo tener ahora como alguien que está liderando prejóvenes, es algo muy bonito de poder impactar también a los jóvenes. Y quiero preguntarle, para servir a Dios, ahora cuando nos encontramos actualmente, ¿cómo puede una persona comenzar a servir a Dios? Bien, es una pregunta un poquito retadora, te voy a ser muy honesto. Seguimos teniendo la misma estructura, la misma visión de el pastorado, las misiones, y pensamos que para poder empezar a servir al Señor necesitamos tener un título de teología. No digo que esté mal la preparación bíblica, teológica, pero muchas veces limitamos nuestro servicio a Dios porque creemos que no somos lo suficientemente o no estamos lo suficientemente preparados para poder servir. Y creo que tu pregunta va encaminada a cómo puedo iniciar a servir. Simple, habla de Dios, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque estoy completamente seguro que tanto tú como todos los que nos escuchan, todos los que nos miran, han sentido y han recibido algo de parte del Señor. ¿Qué es lo que nos llaman a nosotros o lo que nos han enseñado muchas veces, verdad? El testimonio habla mucho más o predica mucho más que un pastor en un púlpito, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo empiezas a servir? Contando lo que Dios ha hecho en tu vida, demostrando lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos somos y hemos sido en algún momento joyitas, como decimos comúnmente, ¿verdad? Esa expresión creo que algunos la van a entender, otros van a quedarse así como que, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué será? Una temporada en la que hemos estado así como que algo rebeldes y no quiero nada, pero ahí está obrando el Señor, y cuando sales de ese proceso, Dios ya ha hecho algo en tu vida y ya tienes cómo testificar, y la gente que está cerca de ti puede decir, perdona que te ponga de ejemplo, Ita, hay algo dentro de ti que cambió, yo no conozco esa Ita, esa versión tuya no la conozco y yo quiero de eso. Ahí estás iniciando a servir al Señor. Sí, como dice usted, ¿verdad? El testimonio, el que el Señor obre en nuestras vidas, porque hay personas que no abren una Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Pero a través dice, ¡ala! ¿Qué tendrá, verdad, Damián? Que tiene esa alegría y esa motivación y tiene esas palabras de aliento, y cuando usted ya habla, dice, bueno, es el Señor quien está en usted. Entonces, eso es muy interesante, cómo podemos comenzar a servir a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestra forma de hablar, ¿verdad? Correcto, muy importante eso. Sí, y como dicen, no estar en una, tal vez uno, puede ser que tú no prediques, ¿verdad? Sí, ya en un púlpito, pero sí puedes predicar a través de tu vida y de tus experiencias al Señor. Entonces, quiero que también me cuente en su experiencia personal, ¿cómo es escuchar ese llamado del Señor? ¿Cómo supo usted de este servicio de los prejóvenes que hoy realiza, que el Señor lo estaba llamando para este ministerio? Bueno, te voy a ser muy honesto, aquí voy a tomar un poquito de tiempo para darte contexto, dijeran por ahí los chavos, ¿verdad? Fíjate que hace un momento te contaba, ¿verdad? Que mi llamado yo lo sentí desde muy joven, muy patojo, dijéramos en buen chapín, y prácticamente mi llamado fue a compartir la palabra del Señor. Pero para ello yo sentía que necesitaba prepararme porque, como decimos comúnmente, en muchas ocasiones metía la pata, cometía errores, en muchas ocasiones, y creo que a todos nos ha pasado, me tocaba compartir y a veces tomaba un pasaje y lo sacaba de contexto para crear un pretexto, y cuando empecé a estudiar la palabra, literalmente la parte teológica dentro de mi formación, aprendí muchísimo y corregí varios errores o enmendé varios errores, varias situaciones complejas en donde yo me había equivocado, pero posterior a ello
En todo mi proceso, te estoy hablando de los 14 a los 19 años más o menos, el Señor empezó a tratar directamente con mi vida, un trato, no te voy a decir, tampoco te voy a negar que fue algo audible completamente, pero sí directamente el Señor usó a personas, trajo personas, alejó personas, y yo quise en algún momento de mi vida, ya casi cerrando la parte del diversificado, irme a estudiar a un seminario de acá de Guatemala muy famoso, pero hubo una piedra, un bloqueo, y ahorita vas a entender por qué te explico esto, porque cuando yo le hablé a mis papás y les dije, miren, fíjense que yo siento que el Señor me está llamando a servirle, ¿en qué? No sé. Y creo que esa es la situación o la cuestión que a muchos nos sucede. Yo siento que el Señor me está hablando, me está llamando a servirle, pero no sé ni en qué, pero yo siento que me tengo que preparar. Cuando yo se los compartí, mis papás me dijeron, no es el momento. Y yo me quedé así como que, Señor, entonces que estoy escuchando cosas, estoy sintiendo cosas que no son, ayúdame con eso. Pero agradezco mucho esa situación porque al final comprendí que el proceso formativo y de preparación no iba a ser solamente dentro del seminario, sino también en la experiencia que estaba ganando, porque yo inicié a servir dentro de la iglesia, en lugar de alejarme a razón de ese bloqueo, yo me entregué completamente a la iglesia, por decirlo de esa manera. Entonces yo salía del trabajo, salía del colegio, yo iba a la iglesia, regresaba de la iglesia, pasaba casi toda la semana por las noches en la iglesia, sirviendo en el ministerio de alabanza, compartiendo con jóvenes, con niños, con adolescentes, en la iglesia general, porque esa era mi pasión, esa llama era la que me mantenía vivo, por decirlo de esa manera, y yo entendí que el Señor me llamó prácticamente a compartir como la parte misionera, llamémoslo de esa forma. Bueno, entonces, en un punto, el Señor trató conmigo, posterior a ello, vino mi esposa, quien hoy en día es mi esposa. Cuando estábamos en nuestro proceso de noviazgo, nosotros compartimos muchas cosas y dentro de ellas estaba la parte del llamado como tal. ¿Cuál es tu llamado? Porque la Biblia nos habla de que no tenemos que unirnos en yugo desigual, pero yugo desigual no es solo eres de X religión y yo de X religión, no, yugo desigual aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y en este sentido, nosotros teníamos que comprender si hacíamos un equilibrio o no entre nuestro llamado. Ambos coincidimos con relación al llamado que el Señor tiene para nuestra vida, y el llamado es ir a servir en misiones, sí, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva, porque tal y como lo mencionaba hace un momento, muchas veces cuando hablamos de misiones pensamos, wow, Damián es misionero, entonces se va a ir a servir a otro país, y no precisamente, no digo que no sea eso hacer misión, pero la misma Biblia dice en la Gran Comisión, ¿verdad? En los Evangelios prácticamente, que nosotros fuimos enviados, somos enviados, ¿a qué? Anunciar las buenas nuevas, sí, a predicar el Evangelio a toda criatura. No dice que Ita ve y predica a España. Nos vamos a España, y sí, para allá es nuestro llamado. A Italia, a los lugares en donde tú quieras. No, la Biblia dice que necesitamos iniciar a hacer misión en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país, y posteriormente el Señor nos dirá si rompemos fronteras, si vamos a otro país. Gracias a Dios hemos tenido esa oportunidad. Pero, regresando al punto, ahí es en donde inició. Entonces, cuando yo me caso, empieza todo este proceso de formación en equipo, y empezamos a servir, porque servimos en diferentes iglesias, nos casamos, nos concentramos en una sola iglesia, y empezamos a levantar de nuevo, a iniciar ministerio, porque la iglesia no tenía el ministerio de adolescentes, e iniciamos a trabajar con ellos. Se quedó el ministerio como tal, y acá finalizo con mi respuesta. Te estoy contando un poquito de todo para que vayamos teniendo un contexto, ¿verdad? Nosotros salimos de San Pedro Necta porque allá estuvimos viviendo con la mentalidad de viajar a Quetzaltenango. Pero muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones, debemos de consultarlas primero con el Señor. Así es. Y le pedimos en ese momento al Señor, Señor, guíanos. Y el Señor nos trajo a Huehuetenango, el Señor abrió puertas en Huehuetenango, y
pues aquí estamos. Sí, mire qué bendición. Y como dice usted, cuando ya, ¿verdad?, estuvo de noviazgo y después ya se casó, tener como esa misma visión de llamado, ¿verdad? Y me gustó lo que dijo, que a veces uno emocionalmente toma decisiones y sí, y vamos a hacer esto, pero ¿y a qué hora se lo consultamos a Dios? Es correcto. ¿Verdad? Y decirle al Señor, es como una oferta de trabajo. Hay una oferta de 15,000, otra de 10,000 y otra de 5,000. Y uno se va más por la de 15,000, pero el Señor te dice, ¿eso es lo mejor para tu vida? ¿Verdad? Y si el Señor le mueve el corazón, no, la de 5,000, por ejemplo, Wow. pero vas a estar en bienestar con tu familia, vas a tener tu relación con Dios, y así, ¿verdad? Como dice usted, me impactó decir, no, en estas decisiones, aunque pedirle la dirección a Dios, ¿verdad? Pedirle la dirección que van a hacer como pareja, ¿verdad? Fue algo que me gustó bastante lo que usted estaba contando de su testimonio, y también, ¿verdad? El servicio, cuando usted fue en San Pedro, me dijo, ¿verdad? Correcto, Ahí San Pedro. ser, como se dice, estaca, digamos, que como que inician, ¿verdad? Y ser como ese discipulado a otros, porque cuando ustedes se fueron, o no sé, ¿verdad? Dejar como también ese ministerio que vaya creciendo, como dice la palabra del Señor, ser discípulos, ¿verdad? Correcto. A veces está el pastor y la oveja, pero nos tenemos que salir un poquito de eso, ¿verdad? Sino ser discípulos para... están los 10 discípulos, por ejemplo, de Jesús, y estos 10 hacen otros 10 y va creciendo el evangelio. Y como dice usted, ¿verdad? El ser misionero no es solo irte a otro país, ¿verdad? Sino ahí a los que nos están escuchando, ser misioneros en sus casas, ¿verdad? Y si tú has escuchado el llamado del Señor, lo puedes escribir en los comentarios, ahí los vamos a estar leyendo, ¿verdad? Si has escuchado la voz del Señor, qué es lo que te ha dicho, en qué momentos, o le has pedido en alguna decisión que has tenido, ¿verdad? Decir, Señor, hoy pude preguntarte a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para mí? Entonces ahí en los comentarios los estamos leyendo, ¿verdad? Si nos puede mandar en qué momentos has escuchado el llamado del Señor, en una decisión, ¿verdad? En qué carrera estudiar, si ese trabajo es para mí, en dónde han escuchado, ¿verdad? La voz del Señor. Y quiero preguntarle, ¿cómo podemos diferenciar muchas veces nuestros propios deseos, ¿verdad? Nuestras emociones o nuestros temores de la voz de Dios, ¿verdad? Tenemos la voz de Dios y nuestros propios deseos. ¿Cómo hacemos esa diferencia? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Creo que muchas veces eso tiende a suceder. Tú hablabas un poquito acerca de lo emocionales que somos, y tú como psicóloga creo que lo sabes mucho mejor, ¿verdad? Somos seres emocionales, emotivamente llamados a compartir y a convivir con más personas, pero muchas veces nuestras emociones nos juegan muy feo. Y nosotros en cierto momento, principalmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, temprana, voy a llamarlo de esa manera, empezamos a sentir que el Señor nos está llamando y a veces no es el Señor. Y tu pregunta iba inclinada a esto: ¿cómo diferenciar lo que estoy sintiendo, lo que estoy interpretando o entendiendo como la voz de Dios y la voz de Dios? Yo aplico 3 filtros. Número 1, cuando el Señor te habla, nunca va a contradecir lo que dice su palabra. Wow, Entonces, sí. para poder escucharlo, primero tienes que conocer su palabra, pero si tú no pasas tiempo en intimidad con el Señor, haciendo tu devocional, estudiando tu Biblia, leyendo tu Biblia, orando, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? O sea, aquí cabe poner un ejemplo, lo hemos escuchado muy comúnmente en muchos lugares, cuando una persona que trabaja en una entidad bancaria toca un billete falso, lo siente. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto con una cantidad enorme de dinero, digámoslo de esa forma, de billetes que son reales. Entonces, al palparlo prácticamente, siente la diferencia, nota la diferencia. Lo mismo con nosotros. ¿Cómo voy a saber que Dios me está hablando, que Dios me está llamando a servirle de una u otra manera? Simple. Primero, responde a la pregunta: ¿tienes intimidad con el Señor? Wow. ¿O no tienes intimidad con el Señor? Si tienes intimidad con el Señor, vas a aprender a escucharlo y vas a saber cuándo es el Espíritu Santo quien te está diciendo: hey, Damián, acá no,
vete a la derecha, porque el Espíritu Santo te va a recordar y te va a ayudar. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a los discípulos y es palabra que quedó para nosotros, que le era necesario regresar al cielo porque él iba a enviar al Consolador y este era el encargado de recordarnos todo, absolutamente todo lo que él había dicho. Wow. Pero yo siempre pregunto, ¿cómo te va a recordar el Espíritu Santo? Él puede hacerlo, hago esa salvedad, pero ¿cómo te va a recordar el Espíritu Santo lo que Jesús ya dijo si tú ni siquiera has leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Es como cuando decimos, ¿verdad? Yo voy a ir al examen, voy en blanco, pero le voy a decir al Señor que me ayude. ¿Cómo te va a ayudar en esa situación si tú ni siquiera tocaste tu cuaderno para estudiarlo? Aunque sea una leidita o una ojeadita, pero hay algo que dice, puso de su parte, ¿sí? Luego, debe de haber paz. La paz no siempre significa que el Señor te está diciendo sí o que te está diciendo no, pero en muchas de las ocasiones cuando el Señor te está hablando para tomar una decisión, la decisión correcta, aunque tenemos libre albedrío, la libertad de escoger, ¿verdad? De determinar, decir, el Señor me dijo que hiciera tal cosa, pero yo decido si la hago o no la hago, ok, pero vas a sentir paz. Pero muchas veces esa paz la confundimos con la paz que sentimos siempre. Siento tranquilidad, pero hay algo dentro que te está diciendo, no, Damián, así no es, Ita, así no es. Entonces, hay algo dentro que te marca. Y posterior a ello, el tercer filtro, digámoslo de esa manera, y no es querer condicionar al Señor. Señor, si es tu llamado, si es tu voluntad, si tú me estás hablando, por favor, manda a alguien que me... Exacto. Muchas veces condicionamos de esa manera al Señor y el Señor responde. No te voy a decir que siempre, pero es otra de las formas. Esa es la tercera, la que menos me interesa. Las primeras dos son la primera. Número 1, lo que el Señor te está pidiendo no debe de contradecir con lo que dice la palabra, porque si te contradice o contradice, el Señor nunca se va a contradecir si la palabra se supone y entendemos y creemos que es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no puede contradecirse. Es como que tú me digas ahorita sí y más tardecito me digas no tiene sentido, no tiene razón lógica. Lo mismo, la parte de la paz, ¿verdad? Vas a sentirte paz, vas a sentirte tranquila, en el sentido de decir tu decisión fue la correcta. Sí, wow. Como usted dice, ¿verdad? Primero, ¿verdad? La palabra del Señor, porque si uno no tiene esa comunión con Él, esos tiempos de devocional, de decir voy a leer la Biblia, qué es lo que el Señor me quiere hablar en este momento, entonces ahí es donde si no respondes la llamada, no vas a saber qué es lo que Él te va a estar diciendo. Y tú quieres, pero dime, y no respondes la llamada, por ejemplo, no vas a saber. Correcto. Y te vas a dejar llevar por tus emociones y por tus decisiones. Entonces, me encantó, ¿verdad?, el decir, tenemos que ir a la palabra porque es ahí donde vamos a tener nuestras respuestas, vamos a tener paz en nuestro corazón de las decisiones, pero no decir, yo tomé mi decisión, ¿verdad? No. Es decir, el Señor, se las puse primero al Señor en oración y Él me dio esa paz, esa respuesta. Correcto. ¿Verdad? Que a veces humanamente te van a decir, ve por la mejor decisión o ve por lo mejor humanamente, pero el Señor dice, no, escúchame, mírame, y ahí vas a recibir esa paz, ¿verdad? Al tomar esa decisión de la mano del Señor. Y también podemos ver el llamado. Y ahí a los que nos están escribiendo, ahí tenemos un mensaje, ¿verdad? Irmita de Aguirre dice, bendiciones hermanos, muchísimas gracias. Ahí también tenemos a varios que les han dado me gusta a la publicación, a Yuli Velázquez, a Melanie Ruiz, que nos está escuchando. Saludos. Hoy no pudo estar con nosotros, ¿verdad? Pero es parte del programa también. A Kendi Mérida, Dios la bendiga. A Anabela Sáenz, ¿quién más nos está viendo? Joy Pérez dice, y Janet Martínez. Muy bien. Gracias por las reacciones. Gracias por las reacciones también, Isma Pérez, muchísimas gracias. Y ahí vamos a escribir en los comentarios, ¿verdad? ¿En qué momento tú tienes tus devocionales con el Señor? ¿Verdad? Ya sea en la mañana, en la tarde y en la noche. Y vamos a ver a los que estén más participando. Tenemos un sorteo, le cuento, y lo vamos a decir más adelante. Wow. Al que esté más participando, están muy buenísimos los sorteos que tenemos en esta noche. Pilas para comentar. ¿En qué momento haces tu devocional, verdad? Escuchas la voz del Señor. Bueno, también, ya que tenemos el privilegio de poderlo tener acá en el podcast, quiero que usted me diga, que nos dé qué prácticas recomienda para poder aprender y escuchar con mayor claridad la dirección del Señor. Bien, Nita, creo que hemos estado
dando como que pinceladas, puntitos, ahí dando los tips acerca de cómo tener un acercamiento más profundo con Él, ¿verdad? Y principalmente lo que necesitamos es algo que tú decías hace un momento y que muchas veces dejamos en plano secundario, incluso en el último lugar, y son nuestros momentos de intimidad con el Señor, nuestros devocionales. Y dentro de nuestro devocional, lo principal para mí es la oración y la lectura de la palabra. Pero tú decías algo importante, porque tú mencionabas algo y hacías un ejemplo, ¿verdad?, con respecto a una llamada telefónica. Tú me puedes estar llamando y yo puedo ver la notificación de la llamada, pero yo decido no responderla. Muchas veces nosotros acostumbramos a orar y cabal hace algunos fines de semana, 2 fines de semana, pasamos una ficha para conocer un poquito a los chicos con los que estamos trabajando y les preguntábamos cómo estaba su intimidad con el Señor, su vida de oración, su lectura de la palabra. La mayoría marcaba que era casi nula. Y eso es preocupante porque creo que muchos decimos, ay, no. Yo les preguntaba, miren, y les pregunto a ustedes también, a los que nos escuchan y a los que nos están viendo, ¿oran cuando se levantan o lo primero que hacen es tomar el aparatito del diablo, dicen por ahí, ¿verdad? Ese aparatito que a veces nos distrae y algunos dicen es que me despeja, pero la realidad es de que en muchas ocasiones nos estresa más de lo que nos puede relajar, ¿verdad? Toman un tiempo para decirle gracias, Señor, por los alimentos que pusiste en nuestra mesa. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, voy a comer y empiezo a comer y ya me voy, adiós mamá, adiós papá y tengo que ir a hacer cosas y pum, y se acabó. Llegó la noche, llego a mi cama y le digo, Señor, gracias por un nuevo día, ayúdame, permíteme descansar y me voy a dormir y me quedé dormido, me desconecté. Pero dentro de los procesos de comunicación tenemos que recordar la típica definición que nos dieron en el diversificado, en el básico, ¿verdad? Que la comunicación es una vía bilateral. Yo te comparto, pero también necesito que tú me compartas. Y muchas veces el Señor, yo me lo imagino así, no digo que así sea, ¿verdad? Pero yo me lo imagino que el Señor nos escucha, recibe nuestra oración y se queda, hijo, te iba a hablar, ya te dormiste. Wow, y creo que hoy en día vivimos en un traqueteo, en un trajín muy agitado y muchas veces no prestamos atención. Y tú decías, necesitamos prestar atención. Y sí, ¿cuánto tiempo necesito? Si me vas a hacer esa pregunta, me adelanto. ¿Cuánto tiempo necesito para mi devocional? Mira, la realidad es de que aún cuando fuesen solamente 5 minutos para iniciar tu devocional, es tiempo suficiente para que empieces a conocer a Dios, para que empieces a conocer a tu papá. Pero no solo, Señor, voy a leer y voy a iniciar con Juan, ese libro que yo recomiendo siempre, iniciar con Juan, ¿sí? Por muchas razones, y no vamos a hablar ahorita, en otra ocasión quizá, pero si quieres iniciar a leer tu Biblia, quieres iniciar tu devocional, inicia con Juan capítulo 1, probablemente la primera vez no lo entiendas, pero luego de leer, pídele la sabiduría, la dirección al Espíritu Santo, o antes de leer, como tú decías, porque no hay una receta, no hay un proceso, un protocolo que tengas que seguir. Mira, ahí está, primero ora, luego lee la palabra, luego vuelve a orar, cierra tu Biblia, abre tu Biblia. No es eso, y en muchas ocasiones nos han frustrado incluso con eso. Nuestro devocional es tan simple como venir y decir, hola papá, aquí estoy, voy a platicar contigo, abro mi Biblia, leo mi Biblia, Señor, no entendí, ayúdame, el Espíritu Santo te ayuda, te revela, tú comprendes, escuchas al Espíritu Santo y hay una comunicación, hay un intercambio de información y tú entiendes ese proceso. Entonces ahí es en donde empiezas a construir tu relación con el Señor. Lo que hoy iniciaste con 5 minutos, mañana se puede convertir en 1 hora, 2 horas, 3 horas y tú no te vas a dar cuenta. No se siente el tiempo. Sí, me encanta que uno tiene que ir como haciendo esas bases, ¿verdad? Para ese llamado del Señor. Y más en la edad que uno está de los 12, 15 años, que uno está buscando como esa es mi edad. Eso, mi edad mental. Sí, no, tampoco. No, como le digo, buscar como su identidad, sentirse escuchado, sentirse comprendido, ¿verdad?
Y yo siento que en esa edad es donde tenemos que tener nuestros cimientos en el Señor. Yo sé que a veces nos podemos descarriar, ¿verdad? Porque uno está buscando su identidad, su pertenencia. El ser humano busca una pertenencia. Y te digo que la podemos encontrar en el Señor Jesús, ¿verdad? Esa pertenencia, esa llenura. Pero usted ahorita está coordinando el ministerio de prejóvenes, ¿verdad? Más en esa edad, no sé, tal vez de los 12 a los 17. Yo siento que es un gran labor el poder sembrar esa semilla, porque cuando, como dice, ¿verdad? De niño tenemos que instruir para que cuando sea grande no se pierda. Y a mí en lo personal, el tener esa semilla en que mis papás me llevaban a la iglesia o me decían que estuviera sirviendo también, me ayudó a tener mi base más sólida en el Señor, en creerlo, en verlo, en experimentarlo en nuestra vida. Entonces, quiero que usted me diga en qué consiste como este labor y cuál es el principal objetivo y cómo ha visto usted el impacto en la vida de los prejóvenes a través de este ministerio. Bien, coordinar, como su nombre lo indica, dícese del verbo, ¿verdad? No, es una labor un poquito compleja, un poquito complicada. Pero, ¿qué te parece si te respondo al regresar y hacemos una pequeña pausa? A ver, sí, porque a veces necesitamos tomar un respiro y yo creo que las personas que nos están escuchando quieren escuchar un poquito de música también, quieren oír una alabanza, una canción, así que si ustedes están ahí, ayúdennos también. La pregunta va para ustedes, si ustedes son líderes, si ustedes están coordinando algún ministerio, ayúdenos a responder por medio de un mensajito al WhatsApp de la radio, ¿verdad? Coméntenos, ¿en qué consiste su labor de coordinar o de administrar y cuál sería el principal objetivo? Y ahorita te comparto y te respondo a las 3 preguntas que me hiciste. Eso, muy bien. 3, 6, 5 y 24/7 con libertad de viernes. Adoración 107.7. Me cautivas, tu presencia me atrae, mi ser te anhela a ti. Eres mi lugar seguro, mi eterno hogar, donde quiero estar. Brama por las aguas, hoy clamo a ti. Así como el ciervo brama por las aguas, hoy clamo a ti. Jesús, que me des el placer de habitar en la hermosura de tu santidad, habitar en los brazos de mi papá, habitar por toda la eternidad, por toda la eternidad. Habitar en la hermosura de tu santidad, habitar en los brazos de mi papá, habitar por toda la eternidad, por toda la eternidad. Es lo que anhelo, estar contigo. Estar en donde tú estás es el placer más especial. Oh Dios.
que te tengo que contar. Doy vuelta Bueno, y nos vuelta. quedamos con el suspenso, ¿verdad? De saber sobre el ministerio y Chananana. la importancia, ¿verdad? De labor y cómo puede tener el impacto en los prejóvenes para su vida, ¿verdad? Para cuando ya sean ya profesionales o vayan teniendo retos en su vida personal. Así que cuéntenos, Damián. Bien, mira, como parte de las funciones dentro de la coordinación del ministerio, prácticamente nosotros nos debemos al equipo pastoral de la iglesia. Tenemos un pastor que es nuestra cobertura prácticamente, pero también nos corresponde a nosotros venir, planificar, organizar las actividades, trabajar las series. Si vamos a trabajar una serie, por ejemplo, ahorita que iniciamos con una serie tanto con prejus, que trabajamos con las edades de 12 a 14, como tú dijiste, y con teens, que es una subdivisión o una división, llamémosle de esa manera, de los adolescentes, porque trabajamos con chicos de 15 años a 17 años. Wow, con temas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, parte de lo que nosotros hacemos dentro de la coordinación es trabajar toda la estructura de las actividades, proponer temas. Ahorita te contaba, ¿verdad? Te comentaba que iniciamos con 2 series. La serie de los prejus se llama WTF. Y cuando nosotros la presentamos, las personas se quedaron así como, ¿qué? Porque mirar esas 3 letras, la mente vuela y pensamos en cosas meramente malas, voy a decir, y no es lo que ustedes creen. WTF para nosotros es What's the Foundation, que sería cuál es el fundamento. Wow, perdón por mi inglés, ¿verdad? Pero yo I don't speak English. Hablamos acerca de eso, cuál es el fundamento, porque tal y como tú lo decías, ¿verdad? La palabra dice que debemos de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero muchas veces descuidamos esa parte, porque en la parte de los niños, en la dominical le enseñamos historias, comentamos, compartimos y ponemos a imaginar a los chicos, pero con los adolescentes es mucho más complejo, porque ellos están en esa transición entre yo quiero aprender acerca de, pero no, estoy entre quiero ser un joven y quiero seguir siendo un niño. Soy un niño cuando me conviene y cuando no, pues yo quiero tomar mis decisiones. Correcto. Entonces son cuestiones bien complejas, ¿verdad? Y ahí es en donde empezamos a confrontar como parte de lo que enseñamos, principalmente con la palabra, cuál es el fundamento, sobre qué están creando su identidad. Porque en este momento, en esta temporalidad, tenemos acceso a mucha tecnología, ¿sí? Pero somos o son la generación más desinformada que existe, lamentablemente, y según datos estadísticos, ¿verdad?, que puedes encontrar en la web. Pero aparte de ello, con los chicos que trabajamos también son los teens, que ellos están directamente bajo nuestra responsabilidad, la responsabilidad de Luisa y mía. Somos nosotros, estamos trabajando y armando el equipo porque se acaba de iniciar el ministerio, si llamamos de esa manera, y con ellos la serie se llama Estatus. Wow. Estamos hablando en qué posición están ellos, pero no ante la sociedad, sino delante de Dios. Wow, sí. En qué línea van, cómo se sienten con cercanía, no se sienten con cercanía. Y algo curioso, como parte de lo que tú me preguntabas, ¿verdad?, es qué hemos notado de diferente en ellos. Y uno de los cambios que hemos notado es que ellos se han dado cuenta que pueden venir y contarle sus problemas al Señor, aún cuando esos problemas para nosotros, la gente grande, ¿cómo se escucha eso, verdad? Para nosotros, ya entramos en eso. sí, cabal, para nosotros es así como, alarán, pero ese problema tan simple que es de resolver. Porque cuando hace un ratito te contaba, ¿verdad?, que pasamos una ficha de datos para conocerlos, les preguntábamos si querían que oráramos por algo. Y los problemas de los prejus, principalmente de 12 a 14, son: necesito ganar mi grado, necesito salir en blanco, no necesito tener rojas. Y muchas veces limitamos que la fe crezca porque pensamos y le decimos, incluso nos atrevemos a decirles, no molestes al Señor con tus problemas tan simples. Pero el Señor pone ejemplos tan claros como cuando los discípulos son reprendidos, ¿verdad?, por parte de Jesús, porque no dejan llegar a los niños a Él. Y en este momento pasa lo mismo, porque al final de cuentas tú tienes un problema, independientemente del nivel o la magnitud con la que tú lo mires o con la que yo lo pueda ver, es un problema. Y el Señor quiere ayudarte, el Señor quiere responderte a su manera.
para darte una respuesta. Entonces prácticamente eso es lo que hacemos, y obviamente tratar de apoyar al equipo de líderes que trabaja con nosotros, que gracias a Dios tenemos un equipo consolidado con Prejus, con Teens. El Señor sabrá a quienes ponen el camino para que podamos trabajar con ellos, fortificar el ministerio, y que cuando Él diga, Damián, Luisa, es momento, nos vamos a otro lado, el ministerio se quede con un liderazgo formado, ¿verdad? Tal vez dentro de ellos Baita, Bamel, no sé. Así es, bueno, sí, debería de orar. Eso. Mire, me impactó, ¿verdad? En esta edad, ¿verdad? De los 12, de tener como tu estatus. A veces los jóvenes quieren el estatus social, ¿verdad? Correcto. Que los vean, los mejores teléfonos, los mejores zapatos, ¿verdad? Ahora en redes sociales, Instagram, y subir fotos hace que se active esa dopamina de entre más tengo, más me quieren, entre más Correcto. muestro, más me quieren, ¿verdad? Por eso va generando esa creencia, pero me encantó que el único estatus que tenemos que tener es el del Señor, Así ¿verdad? es. Él es el que nos ve, Él es al que tenemos que agradar. No son tus zapatos, no son tu teléfono, sino es tu corazón, Correcto. ¿verdad? Entonces ahí va uno entendiendo esa madurez espiritual, no importa la edad en la que tengas. Ahora, si tú tienes 13 años, 14 años, que tu estatus sea en el Señor, ¿verdad? Que tu pertenencia, ¿verdad? Donde tú te sientas auténtico, escuchado, amado, perdonado por si has hecho cosas, ¿verdad? En tu infancia, en tu adolescencia, y no sepas cómo manejarlo, el Señor te extiende esa mano y decir, tú me perteneces. Así es. ¿Verdad? Y me encantó lo que usted dice, y también le cuento que tenemos aquí a varias personas que nos han escrito a qué hora hacen su devocional con el Wow. Señor, que sienten este llamado. Tenemos a Yuli Velázquez, Crisóstomo dice a las 11 de la mañana, muy bien, es tu tiempo con el Señor, Yuli. También tenemos a Rodri Velázquez, ¿verdad? A las 7 de la mañana tiene él su tiempo con el Señor, ¿verdad? ¿A quién más tenemos? Bien, acá dice Melanie Ruiz, saludos Mel. Si le hemos fallado a Dios o nos hemos alejado de Él, ¿aún puede restaurar el llamado que tiene para nosotros? ¡Wow! ¡Qué preguntona! No sé si quieres que la respondamos o la dejamos para el final, las preguntas de último. Pues sí, las podemos dejar para el final. Aquí también tenemos varios comentarios, ¿verdad? Dice, excelente, de los mejores ministerios, dice, Eso, jeje, dice vaya. Melanie, ¿verdad? Y nos hace también unas preguntas, y a veces tenemos distractores, ¿verdad? De la palabra del Señor, pero como le digo, ¿verdad? Los cimientos son tan importantes cuando uno es niño también. Correcto. Y por lo que sé, usted también tiene un hijo, ¿verdad? Que participa sirviendo a Dios, ahí lo he visto a través del canto, canta muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo nació en él este deseo de servir a través de la alabanza, y cuántos años tiene también para que la audiencia lo pueda saber un poquito más? Bien, déjame contarte un poquito acerca de él. Aclarando esto, tengo 2 hijos. Ajá, no, bien. no solo uno, porque Ah, si no bueno. te lo aclaro me van a reclamar Sí, después. no, 2. Tengo 2. Tengo un niño de casi 2 años, va a cumplir 2 años ahorita en septiembre, que admira demasiado al grande. Mi hijo grande tiene 9 años Ujú. y es un adorador en proceso, en construcción. Hablamos con Luis a veces y es un reto bastante grande para muchos padres en realidad. Y te platico un poquito de esto porque al final de cuentas nosotros no influimos en lo que él hace. Al contrario, él nos está inyectando, él nos está empujando, y a veces en son de broma le decimos, mira, a vos no te hubiéramos puesto David como nombre, te hubiéramos puesto mejor Espíritu Santo, porque es tan confrontativo, pero su ministerio como tal, él tiene claro su llamado al servicio del Señor. Viene desde su nacimiento. Nosotros, te contaba hace un ratito, ¿verdad? Acerca de lo que platicábamos con Luisa cuando éramos novios. Nosotros hablamos acerca de ello en el noviazgo también, acerca de nuestros hijos, cuántos hijos íbamos a tener o cuántos le pedimos al Señor, qué nombres iban a tener. Y David Sebastián fue uno de los primeros nombres que el Señor nos regaló, y David le hace honor a su nombre, porque David en la Biblia es un guerrero, y el significado del nombre como tal es guerrero, y Sebastián, amado de Dios. Entonces él es un guerrero amado de Dios, él es un chico que nos vino a enseñar muchas cosas. Él nació de 6 meses, 3 semanas, un milagrazo que vas a ver adorando al Señor.
Y lo que más nos impacta es la manera en la que él adora, y ahí es en donde vas a entender por qué te estoy comentando esto. Porque cuando él nació, él fue directamente al intensivo, él estuvo casi un mes conectado a respirador artificial, y nosotros bajábamos al intensivo a verlo, y lo mirábamos con su tubo acá en la boquita, ¿verdad? Y perdonen que sea tan explícito, pero necesitan entender esto. Y nosotros solo mirábamos que las lágrimas corrían como todo bebé que se sentía lastimado, herido en algún momento, ¿verdad? Pero no se escuchaba su voz. Y a nosotros nos causaba tanto dolor esa situación como padres, porque al final de cuentas tú no quieres ver como papá que tu hijo se lastime, que tu hijo sufra, pero es parte del proceso en muchas ocasiones. No digo que eso lo haya permitido el Señor porque sea malo, no, lo permitió porque gracias a ello nuestra fe creció, nuestra fe se ensanchó. Te estoy hablando, nosotros teníamos 19 y 20 años, unos niños todavía, pero gracias a lo que el Señor hizo por medio de David Sebastián, la pediatra que estuvo con él hoy sirve en misiones en los Estados Unidos, después de que estuvo mucho tiempo peleada con el Señor. Nuestra fe vino y sembró algo, tú decías algo, ¿verdad? Dejó la semilla en el corazón de ella creía en el Señor, pero muchas veces nosotros nos peleamos con Dios porque le pedimos al Señor y quizá no responde con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros esperamos, pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos, y nosotros vimos en él eso. Aquí, posterior a ello, salimos del hospital, salimos con un diagnóstico negativo, nos lo llevamos a la casa con oxígeno en mano. Los médicos nos dijeron que por el tiempo que había pasado en el respirador artificial, probablemente iba a tener un retraso mental, por el tiempo que estuvo, ¿verdad? Pero al contrario, nosotros pudimos ver que el Señor hizo un milagro, pero no un milagro a medias, como decimos a veces, ¿verdad? Sino un milagro completo. Él aprendió a leer y a escribir a los 4 años. Entonces, en lugar de tener un retraso, tuvo un adelanto, decimos nosotros, ¿verdad? Porque no digo que sea algo tan especial y es un genio, no, pero es algo que el Señor está haciendo. A los 3 años, él predicó por primera vez en la iglesia. Si tú lo entrevistas y tú hablas con él tiene de memoria cantidad de versículos, y no porque yo se los esté repitiendo, mira, apréndete esto, no. Él agarra su Biblia y él empieza a leer. Desde muy pequeño le encanta la música, principalmente cantar, y nosotros decimos, ¿para qué lo voy a callar? Porque no es aquello de que cante y bajito, no, él grita, porque siente gritar y siente cada palabra, cada frase, cada oración que él entona, ¿verdad? Con esto termino. Él inició su ministerio desde muy pequeño, en la música prácticamente. Actualmente, te voy a decir, a su edad es escritor. Él acaba de escribir una canción y nosotros, muchos van a debatir esto, pero al final de cuentas hicimos uso de esta herramienta. Gracias a la inteligencia artificial le pudimos poner ritmo, le pudimos poner melodía prácticamente y darle un sabor, un sazón a la letra de David. Y ahora la canta, la tararea, incluso en el colegio nos dicen, miren, cuando David no llega al colegio, se siente tan triste porque de la nada está trabajando y está cantando. Hace poquito vino uno de sus grupos favoritos y una de sus cantantes, Averly Morillo, la conoce muy bien por videos y canta sus canciones. Mira, tiene una retentiva para eso, que se la sabe de memoria. Y por él nosotros venimos a la radio, obviamente como parte de los planes del Señor, ¿verdad? Pero nos ha enseñado mucho, incluso nos ha retado demasiado, y acá puedo hacer mención, no para hacer propaganda, pero para contarte un poquito, porque pueda que muchos padres estén así rascándose la cabeza, ¿y qué hago, verdad? Tengo un hijo que está demostrando dotes de alabanza, dotes de predicador, o creemos que tiene un llamado como tal. Nosotros con Luisa estamos en un proyecto de escritura. Estamos trabajando en la conformación de un libro que se llama Criando un Adorador. Buenísimo. Que responde a muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿Qué hago si mi hijo me pregunta o me confronta de tal manera, verdad? Buenísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces esta generación tiene que sentir esa conectividad con Dios.
Hace poco compartíamos con el liderazgo y con esto ahora sí termino para responder a la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Y les decía, miren, si nosotros no respondemos las dudas de los chicos, de nuestros hijos también, principalmente, alguien más lo va a hacer. Sí. Porque como te decía hace un momento, estamos con una generación que tiene acceso a todo, a toda la información, con un solo clic, con un solo tap, digámoslo de esa manera. Tienen acceso a mucha información y mucha de esa información no es información real, es información manipulada. Entonces nosotros tenemos que estar atentos como padres, como hermanos mayores, como tíos, a qué es lo que están preguntando, a cuáles son las interrogantes de estos chicos, independientemente del llamado que tengan o no. Nuestro primer ministerio, y hablando de esto, ¿verdad? Nuestro primer llamado es la familia. Así Entonces ahí es donde tenemos que trabajar de primera mano con ellos, trabajar con nuestros hijos, con nuestros primos, sobrinos, nietos, no creo, ¿verdad? Pero si hay algún abuelito o alguna abuelita que nos esté escuchando, pero de esa manera. Wow. La verdad que el enemigo va a querer callar tu voz. Correcto. ¿Verdad? Y aquí lo podemos ver en el ejemplo, ¿verdad? El nene él quería destruir ese propósito, ¿verdad? Que ahora el Señor dijo, no, yo lo restauro. Y como dice la palabra, ¿verdad? En tu debilidad, ¿verdad? Te doy mi fortaleza. Ahí Correcto. es donde me manifiesto para que tú puedas testificar de lo glorioso de lo que ha hecho el Señor en sus vidas, ¿verdad? Y el poder tener el libro, ¿verdad? De adoración. La alegría, ese amor que Él porta cuando la maestra me dice, ¿verdad? Eso tenemos que aprender muchas veces y qué privilegio poder experimentarlo, ¿verdad? Y como me dice usted, ¿verdad? El consejo a los padres de que a veces en redes sociales y todo, ellos se pueden sentir amados, se pueden sentir escuchados o motivados, pero qué mejor que la familia sea ese centro de sentirse, ¿verdad? Abrazados, escuchados y comprendidos a través también de la palabra del Señor, que eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, quería preguntarle, ¿qué le diría usted a los jóvenes que desean acercarse a Dios, pero se siente que han cometido demasiados errores? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Iba a decir, vamos a comentar todos aquellos que se sienten así, pero no, ¿verdad? No se van a querer exponer. Creo que sí, cabal, los vamos a exponer. No, ya nos exhibiste y era... No, pero es una pregunta muy complicada de responder en muchas ocasiones porque nos han metido mucho miedo en algún momento y ese miedo no es el miedo, el temor como tal que le tenemos que tener a Dios. Pero yo te podría decir, ¿qué les puedo decir a estos jóvenes que sienten el llamado del Señor pero tienen miedo de dar ese paso porque han pecado independientemente de lo que hayan hecho? Se sienten sucios. Número 1, corran al Padre. Así es. Corran al Padre. Muchas veces nosotros nos vemos reflejados en la historia del hijo pródigo. ¿Por qué? No directamente venimos con papá y le decimos, papá, ya me voy de la casa, dame mi herencia y voy a ir a hacer lo que yo quiera. No, pero muchas veces nos alejamos de casa, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de lo que nos han inculcado porque tenemos esa libertad de decidir. Probablemente no sea la decisión correcta, como lo hablábamos al principio, ¿verdad? Tomamos malas decisiones en el camino, pero algo que aprendemos de la historia del hijo pródigo es que el corazón del padre es como el corazón de ese papá que se narra en esa historia, que está al pendiente. El Señor está esperando que tú tomes esa decisión, que tú des el primer paso y que tú digas, hey, como decimos comúnmente, ¿verdad? Ya la regué mucho. Ya. Entonces nuestro primer paso es volver en sí. Si sabes que pecaste, corre al Padre. Corre y dile, Señor, perdóname, he fallado. Así es. El hijo pródigo, dice la Biblia, ¿verdad?, que llegó con la mentalidad de decir, yo no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué nivel? O sea, qué convicción de pecado la que tenía ese chico en ese momento, me imagino yo cuando leo la palabra, ¿verdad? Para decir, le voy a decir a mi papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, hazme un trabajador. Y el papá ni siquiera le da tiempo de decirle eso, le dice, hey, cállate, si lo decimos en este contexto, ¿verdad?
si lo aplicamos acá, hace silencio. Al contrario, llama a las personas que trabajan para él y le dice, pónganle un anillo, pónganle vestido fino, pónganle zapatos. Pero lo más impactante, lo más impresionante para mí como padre, y lo digo como líder también, si te sientes de esa manera, no esperes a llegar al padre, porque lo que vas a recibir es un padre que corre hacia ti, sin importar el olor, sin importar la suciedad, sin importar el pecado, porque la misma palabra lo dice, que Él envió a su Hijo para que todos los que creemos en Él seamos salvos. Entonces, si tú pecaste y sientes que quieres servir, que tienes ese llamado, que tienes el potencial, independientemente que vayas a predicar, que vayas a orar, que vayas a hacer misiones, tú puedes servir. No estoy minimizando el pecado, simple y sencillamente estoy diciendo hay una solución y se llama Cristo Jesús, que vino a morir por nuestros pecados. Pídele perdón. Cabal leía y quiero compartir esto, leía la historia de la mujer que fue encontrada en un acto meramente complejo, voy a decirlo de esa manera, ¿verdad? Para no utilizar otros términos, que fue llevada, yo me la imagino, a rastras delante de Jesús para ver qué hacía. La ley decía que tenían que apedrearla, pero Jesús, ¿qué hace? Les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo me la imagino que tranquilamente se agacha y empieza a escribir. ¿Qué escribió? No lo sabemos, ¿verdad? Porque no lo dice la Biblia. Levanta la vista y le dice, hey, mujer, ¿y en dónde están los que te acusaban? Saber. Se fueron. Entonces, lo que quiero compartir no es tanto lo que sucedió, sino lo que dice de último el Señor Jesús. Porque le dice a la mujer, ni yo te condeno. Pero no se queda solo con eso. Ya pediste perdón, el Señor te está diciendo, no te voy a condenar, pero ahora vete y no peques más. Así es. Entonces, arrepiéntete. El Señor te va a perdonar y te va a decir, vete y no peques más. Pero ve y sirve. ¿Cómo? ¿En dónde? En donde estés, en todo lugar, en cualquier lugar. Habla de eso, habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y probablemente muchas veces queremos ver ese tipo de cambios transformadores como el de Saulo. Una situación que, wow, algo brillante que me inunde y que me deje ciego por un tiempo y luego que yo venga y me convierte, me empodere y vaya a predicar. Muchas veces no va a ser así. Muchas veces va a ser un cambio progresivo. Pero es que me cuesta, yo peco todos los días, hoy me arrepiento, le pido perdón y mañana vuelvo a pecar. No te preocupes, pídele ayuda de nuevo, pídele perdón. Porque no todo el tiempo vamos a cambiar de esa manera tan mágica como en algún momento lo esperamos. Pero ya tienes el deseo, ya diste el primer paso. Entonces, ¿cómo vas a servir? Acercándote al Señor. ¿Cómo vas a hacerlo? Arrepintiéndote de lo que estás haciendo. Y el Señor no está llamando a gente digna. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado. Yo no soy digno. Ni siquiera de venir y agarrar la Biblia y leer. La misma palabra dice, ¿verdad? En la Biblia, voy a decirlo de esa manera. ¿Quién es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. Y muchas veces le digo al Señor, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién es Damián Vázquez? Para que tú me tengas como me tienes. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos autosaboteamos, porque es lo que es, porque hemos pecado, porque hemos fallado, pero el Señor tiene planes de bien y no de mal. Así que si tú sientes el llamado, sirve. Así es, wow. Realmente el enemigo a veces quiere distorsionar con decir, no, tú no puedes servir, no, tú pecas, tú no eres servidor de Dios, porque no eres esto, ¿verdad? Trata de como lastimar esa herida, ¿verdad? Y ponerle limón y hacerlo muy mal, pero el Señor te dice, no, eso es una trampa del enemigo, porque no hay nadie justo, solo Jesús. Correcto. ¿Verdad? Todos pecamos, ¿verdad? Dice el Señor, un pecado es el mismo, no hay gravedad para el Padre. Entonces, lo que cambia es nuestro corazón, de decir, sí, Señor, soy pecadora, perdóname, no puedo ni verte, ¿verdad? Hay un ejemplo en la Biblia donde está el fariseo, si no estoy mal, y dicen,
el que es noble dice, no, yo no puedo ni verte, ¿verdad? Porque he pecado y me siento mal, Señor, perdóname. Y hay otro que dice, no, si yo, ¿verdad? Sirvo en la iglesia, yo todo bien, ¿verdad? Estoy en la alabanza. Y dice el Señor, el corazón que más me agrada es ese corazón humilde. Correcto. Ese corazón que dice, sí, se arrepiente de lo que ha hecho y está agarrado de mi mano. Así que si el diablo ha querido distorsionar, agarrándote de tu pecado, ¿verdad? Hoy es el momento de soltarlo, porque dice, como dice Damián, el hijo pródigo pensó que lo iba a rechazar y lo iba a hacer a un lado, y no, hasta le hizo una fiesta. Correcto. Porque el Padre te abraza, el Padre te restaura. Jesús no se vino a sentar con los perfectos, ¿no? ¿Verdad? Así es. Con los que tenían bastantes problemas, los que eran los marginados de la sociedad. El Señor con ellos se fue porque quiere restaurar tu corazón. Así que en esta noche queremos dejarles en su corazón que acepten el llamado del Señor, que no pongan limitantes. Si tú tienes 12, 13 años, 20 años, 30 años, 40 años, no hay edad para aceptar esa llamada del Señor y decir, Señor, quiero escucharte. Ya para terminar, ¿cómo resumiría usted tener a Dios en nuestra vida y aceptar su llamado? ¿Cuál sería como esa frase? Uy, yo voy a quitar esa venda que en muchas ocasiones nos han dicho. Muchas veces nos han dicho en diferentes actividades, hey, levanta tu mano y dile, Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sé mi Señor, mi Salvador. Y está bien, hicimos la confesión de fe, pero muchas veces nos instan a hacerla con dos condicionantes. Número 1, porque nos condenan. Si no te arrepientes te vas al infierno, y eso lo dice la Biblia, es bíblico, sí. Y número 2, si tú aceptas al Señor, tu vida va a cambiar y todo va a ser color de rosa. No, eso no es así. Si tú vienes y decides servir, créeme, los problemas van a aumentar. Y no con eso te estoy desanimando, te estoy diciendo, no aceptes. No, al contrario, acércate más a Él, acércate más al Señor. ¿Por qué? Porque van a venir más problemas. Pero el mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? En su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, en el mundo vamos a tener problemas, cantidad, pero que tenemos que estar confiados porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, no, si tú eres de nosotros, no seas de la secreta. No lo escondas, no lo ocultes. Eso. Demuéstralo, sirve, que la gente se entere que a pesar de que eras una persona malvada, una persona que hacía cosas erróneas, un pecadorazo, dijéramos por ahí, ¿verdad? El Señor te cambió, el Señor te restauró. Qué gran testimonio. Sí, y es increíble, pero muchas veces preferimos ir a predicar fuera del lugar donde nos conocen. Porque si predicamos en donde nos conocen, lo primero que van a decir, ¿ese Damián? Ay, Dios, si yo lo conozco, sí. Como dicen allá afuera, ¿verdad? Si tiene cola que le pisen. Ya no tengo, ya me la quitó el Señor, se los prometo. Ya se la entregué, ya me arrepentí. El Señor ha hecho algo nuevo en mí y tú puedes hacer lo mismo. En el colegio, wow. Puedes servir en el colegio. ¿Vas a tener complicaciones? Sí. ¿Vas a decir, yo soy cristiano? Sí. ¿La gente se va a alejar? Sí. ¿Te van a dejar de hablar? Sí. Pero recuerda esto, Dios está contigo. Y la promesa es que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Él no se va a ir. Pero es que yo necesito tener una persona cerca. Pídesela al Señor y el Señor va a utilizar a quien menos te lo imagines. Así es. Entonces, así resumimos. Con eso resumimos. O de esa manera resumimos. Estar sirviéndole al Señor, haciéndole caso a nuestro llamado. Y quiero comentar algo que olvidé al principio, perdona que tome este tiempecito. Cuando yo inicié el ministerio, yo lo inicié porque hice lo que dije hace un momento, yo levanté la mano porque un pastor invitado a la iglesia predicó acerca de la visión de Isaías. Una visión que me impactó a mí. En el libro de Isaías habla que Isaías fue llevado y el Señor le pregunta, la pregunta fue la que a mí me impactó. Porque le dice Dios, le dice, ¿quién va a ir? ¿A quién voy a enviar? E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y mucha gente hoy en día dice, heme aquí, envíala a ella. Yo no. Muchas veces hacemos las de esos grandes hombres que miramos en la Biblia, pero es que a mí me cuesta hablar, es que yo soy tardo para hablar, decía Moisés, ¿verdad? Pero no es lo que tú sepas, lo que tú
conozcas es lo que el Señor vaya a hacer por medio de ti, con lo que tú tienes dentro, ¿verdad? De verdad que el llamado, tenemos que ser valientes de recibir el llamado del Señor, ¿verdad? Si queremos hacer cambios en nuestra vida, tenemos que ser valientes y decir, sí, Señor, acepto tu llamado a mi vida, ¿verdad? No quedarnos en nuestra zona de confort. Correcto. O en el lugar cómodo, porque ahí, si te quedas ahí, no vas a ver esa transformación. O si te quedas con los pensamientos de qué van a decir la gente, como dice usted, ¿verdad? Yo era antes así y ahora ya cambié, pero ahí es donde tú pones tu mirada en Dios, ¿verdad? Y no en las personas, y el Señor va a ir transformando las creencias que tienen de ti, ¿verdad? Para que vean el testimonio, ¿verdad? Que hoy el Señor ha hecho en tu vida. Así que, Damián, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que hoy vamos con nuestro corazón más fortalecido de recibir ese llamado del Señor y cómo aplicarlo en nuestro día a día, ¿verdad? Y dar esa semillita a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los ya más grandes, ¿verdad? Gracias por compartir sus experiencias, sus consejos y cómo mantener a Dios en el centro de nuestras vidas y poder responder a su llamado. Así que también a todos nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en el podcast En la Cima 365 y esperemos que esta conversación haya sido, ¿verdad?, de mucha bendición para los que nos escucharon y les motive más a acercarse a el Señor. Y recuerden, ¿verdad?, si Dios los llama, no nos llama a que seamos perfectos, sino que tengamos un corazón dispuesto para el Correcto. Padre. Y antes de despedirnos, ¿verdad?, si Dios los está llamando, hay que contestar, ¿verdad?, esa Por llamada. favor, contesten. No ignoremos ese llamado del Señor. No digamos hay una llamada perdida, ¿verdad? Sino que respondamos ese llamado porque el Señor es insistente a nuestra vida. Así que para terminar, algo que nos quiera decir, hermano, y le agradecemos por estar en la Cima 365. Gracias, Ita. Gracias por la invitación, gracias a Mel. Lástima, no pudo estar con nosotros, pero quiero finalizar con esto. Algo que me reta a seguir sirviendo, haciendo lo que el Señor me permite hacer, es lo que dice su palabra, ¿verdad? Que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así es. Entonces necesitamos aceptar el llamado, como tú decías. Necesitamos tomar la armadura de la que muchas veces nos hablaron cuando éramos niños, ceñir nuestros lomos y empezar a caminar y decirle, Señor, heme aquí. Así es. Envíame a mí. O como decía Samuel, tú lo tenías por ahí y me recordaste cuando dormía con el profeta, ¿verdad? Y llegaba, dime, ¿en qué te puedo servir? No, yo no te estoy llamando, ¿verdad? Hasta la tercera vez, cuando escuches otra vez, dime, tu siervo escucha. Lo mismo, escuchemos la voz del Señor. Y si el Señor te está hablando, dile, aquí estoy, tu siervo escucha. ¿Cómo puedo servirte? Y yo quiero finalizar, si me lo permites, orando por tu programa, por el podcast y principalmente por aquellas personas que nos están escuchando y que tienen necesidad. Saben, ustedes siempre les compartíamos, si ustedes tienen necesidad, necesitan oración, un mensajito a la radio, aquí estamos, porque la radio es un ministerio. Así es. Y necesitamos, la Biblia dice que oremos unos por otros. Entonces, si ustedes necesitan oración, escríbanos a la radio y nosotros vamos a estar orando por ustedes. El Señor conoce su corazón, el Señor conoce lo que están pasando, bueno, malo, Él lo conoce. Así es. Entonces, ¿por qué no oramos? Oremos. Hola, papá, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de comunión con Ita, Señor, con Susana, con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Padre. Gracias por permitirnos compartir de tu palabra, por permitirnos testificar de lo bueno que tú has sido en nuestra vida, Señor, y de cómo has utilizado esas cosas negativas para glorificar tu nombre, bendito Señor. Te pido, Padre, por la vida de todos aquellos que nos vieron esta noche, la vida de todos aquellos que nos escucharon, Señor. Llévalos con paz, con bendición hasta sus hogares, para aquellos que van en camino, Señor, y permíteles descansar a aquellos que están en casita a punto de dormir y de platicar contigo, Señor, pero también bendice y demuéstrales que tú estás con ellos, Señor, aquellos que les toca trasnochar, que les toca velar en el hospital, que les toca cuidar a una persona enferma, Señor, que les toca hacer guardia, bendito Padre. Ayúdalos, confronta sus corazones, Señor, si están haciendo algo malo, y ayúdalos a entender, Espíritu Santo, cuál es el llamado y para qué los estás llamando y cómo pueden dar testimonio de ti y compartir, Señor,
de tu palabra en lo que están haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vamos con nuestro corazón muy bendecido. Le agradecemos también por dar su tiempo. Muchísimas gracias por estar en el podcast En la Cima 365 y ahí lo vamos a estar molestando, ¿verdad? Porque está muy interesante. Gracias por su servicio y también a todos los que nos escucharon. Gracias por escuchar el podcast En la Cima 365 y ya el próximo jueves también tendremos un invitado especial por el Día del Padre. Entonces ahí para que se puedan conectar es un invitado también muy especial. Y va a estar muy, muy bueno, así que Dios me los bendiga y gracias por escuchar En la Cima 365 a través de Radio Adoración. ¡Nos vemos! Si te hablo en brazo español, si te combino los dos, se presentan, tú estás, nunca estás, tú demás, no te cambio el rol, tienes el control, me va a dejar yo llevar de destinos iguales, están volando los días en el calendario, y tus detalles los voy anotando diario, no solo el domingo, buen día para buscarte, te veo, te siento, te encuentro en todas partes. 365 y 24/7 conmigo está de viernes a viernes. Te necesito de enero a diciembre. Cuando el sol se va y vuelve a aparecer. 365 y 24/7 disponible está de viernes a viernes. Te necesito de enero a diciembre. Cuando el sol se va y vuelve a aparecer. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Importamos y distribuimos variedad de materiales e instrumentos para uso odontológico a nivel nacional. Estamos ubicados en nuestra tienda física en Proyecto San José, zona 8 de Huehuetenango, a pocos metros de Universidad Mariano Galvez. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Síguenos en Instagram @biodentis.gt y contáctanos en WhatsApp 4644-0945, 4644-0945. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Clínicas Ruiz, todo en un solo lugar. Te ofrecemos los servicios de clínica médica, consulta general de adultos y niños, cirugía general, control de embarazo, ultrasonido, electrocardiograma, colposcopia, clínica odontológica general de adultos y niños, laboratorio clínico y farmacia. Encuéntranos en la Sexta Avenida, 2-54, zona 8, Proyecto San José, a un costado de Universidad Mariano Galvez. Teléfono 7764-9336. 7764-9336. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábados mediodía. ¿Te imaginas ver tu proyecto terminado antes de instalarlo? Creamos diseños en 2D y 3D. Para que visualices cada detalle antes de hacerlo realidad. Con un amplio catálogo en ventanas PVC, puertas PVC, canceles de baños, domo, fachaleta en vidrio, acero inoxidable y mucho más. Descubre la variedad de estilos, colores y acabados que se adaptan perfectamente a tu proyecto. Con más de 5 años de experiencia, llevamos calidad, innovación y estilo a cada instalación. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito, Visa Cuotas, Bacredomatic, transferencias y efectivo. Visítanos y dale a tu proyecto el estilo moderno que merece. Te
Estamos ubicados en Chimusinique, zona 12, carretera interamericana, entre Farmacia Cruz Verde y Gasolinera Shell. Si quieres conocer más de nuestro trabajo, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok como Estilo Clásico.